La maldición del torito de la muerte. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, había una leyenda sobre un torito con una piel brillante y ojos que parecían arder con un fuego interior. Se decía que este torito era el espíritu de un joven campesino que había muerto en un accidente trágico en el campo. La gente del pueblo creía que el torito era un ser maligno que se aparecía a los que se aventuraban en el bosque solo de noche. Se decía que el torito podía hipnotizar a sus víctimas con su mirada brillante y luego desaparecer en la oscuridad, dejando a sus víctimas perdidas y confundidas. Una noche, un grupo de amigos decidieron investigar la leyenda del torito. Se adentraron en el bosque, armados con linternas y cámaras, dispuestos a capturar alguna evidencia de la existencia del torito. Al principio, todo parecía normal. El bosque estaba en silencio, excepto por el sonido de los grillos y el viento que susurraba a través de las hojas. Pero entonces, de repente, apareció el torito. Su piel brillaba como la luna llena, y sus ojos parecían arder con un fuego interior. El grupo de amigos se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. El torito se acercó a ellos, su mirada hipnótica fijada en sus ojos. Y entonces, todo se volvió negro. Al día siguiente, la policía encontró el grupo de amigos en el bosque, inconscientes y con expresiones de terror en sus rostros. Nunca pudieron recordar lo que había sucedido esa noche, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el torito de la piel brillante de terror era real, y no se atrevían a volver a acercarse al bosque nunca más. La leyenda del torito siguió viva en el pueblo, y la gente seguía hablando de él en susurros. Y aunque nunca se volvió a ver al torito, la gente sabía que estaba allí, esperando en la oscuridad del bosque, listo para hipnotizar a su próxima víctima. Años después, un joven periodista llamado Carlos decidió investigar la leyenda del torito. Había oído historias sobre el torito desde que era niño, y siempre había estado fascinado por la idea de un ser sobrenatural que podía hipnotizar a las personas. Carlos comenzó a entrevistar a los habitantes del pueblo, tratando de obtener más información sobre el torito. Pero cuanto más hablaba con la gente, más se daba cuenta de que nadie parecía saber mucho sobre el torito. Era como si la leyenda hubiera sido olvidada con el tiempo. Pero Carlos no se rindió. Estaba decidido a descubrir la verdad sobre el torito. Así que decidió hacer algo que nadie había hecho antes: pasar una noche en el bosque, solo, para tratar de encontrar al torito. Carlos se preparó para su aventura, llevando consigo una cámara, un grabador y una linterna. Se adentró en el bosque, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. A medida que caminaba, el bosque se fue volviendo cada vez más oscuro y silencioso. Carlos comenzó a sentir que estaba siendo observado, y se dio cuenta de que su corazón estaba latiendo con más rapidez. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta, y vio al torito de la piel brillante de terror, mirándolo fijamente con sus ojos hipnóticos. Carlos se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. El torito se acercó a él, su mirada fijada en sus ojos. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Carlos volvió en sí, se encontró en su habitación, en su casa del pueblo. No tenía idea de cómo había llegado allí, ni qué había pasado después de que el torito lo hipnotizara. Pero mientras se levantaba de la cama, notó algo extraño. Su cámara y su grabador estaban sobre la mesa, y parecían haber sido utilizados recientemente. Carlos se sentó en la cama y comenzó a revisar las fotos y las grabaciones. Y lo que vio lo dejó sin aliento. En las fotos, se veía al torito de la piel brillante de terror, mirándolo fijamente con sus ojos hipnóticos. Y en las grabaciones, se escuchaba una voz que parecía ser la del torito, hablando en un idioma que Carlos no podía entender. Pero lo que más lo impactó fue la última grabación. En ella, se escuchaba la voz del torito, hablando en español. Y lo que decía era algo que Carlos nunca podría olvidar.
Carlos, eres mío ahora. Siempre estarás conmigo, en el bosque, en la oscuridad. Nunca podrás escapar de mí. Carlos se sintió helado de miedo. Sabía que el torito lo había hipnotizado, y que ahora estaba bajo su control. No sabía qué hacer, ni cómo escapar de la maldición del torito. Y mientras se sentaba en la oscuridad, escuchando la grabación una y otra vez, Carlos se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Días después, Carlos comenzó a notar cambios extraños en su comportamiento. Se sentía atraído por el bosque, y cada vez que salía de su casa, se encontraba caminando hacia allí sin saber por qué. También comenzó a tener pesadillas terribles, en las que se veía a sí mismo corriendo por el bosque, perseguido por el torito. Y cada vez que se despertaba, se sentía más y más agotado. Carlos sabía que algo estaba muy mal. Se sentía como si estuviera bajo el control del torito, y no sabía cómo escapar de su maldición. Un día, decidió visitar a un anciano del pueblo que se decía que tenía conocimiento sobre la brujería y el sobrenatural. El anciano se llamaba Don Pedro, y Carlos había oído que era el único que podía ayudarlo a romper la maldición del torito. Cuando Carlos llegó a la casa de Don Pedro, se encontró con un hombre anciano y sabio que lo miró con ojos penetrantes. «¿Qué te trae aquí, muchacho?», preguntó Don Pedro. Carlos le explicó todo lo que había pasado, desde su encuentro con el torito hasta sus pesadillas y su comportamiento extraño. Don Pedro lo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. «Te voy a decir algo, muchacho», dijo Don Pedro cuando Carlos terminó de hablar. «El torito es un ser muy poderoso, y su maldición es muy difícil de romper. Pero hay una forma de hacerlo». «¿Cuál es?», preguntó Carlos ansiosamente. Don Pedro sonrió. «Tienes que enfrentarte al torito de frente», dijo. «Tienes que ir al bosque, encontrar al torito y mirarlo a los ojos. Si lo haces, podrás romper la maldición y ser libre de nuevo». Carlos se sintió aterrorizado. ¿Cómo podía enfrentarse al torito de frente? ¿Qué pasaría si no podía romper la maldición? Pero sabía que no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. Así que se levantó, se despidió de Don Pedro y se dirigió hacia el bosque, listo para enfrentarse al torito de frente. Carlos caminó hacia el bosque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al torito de frente, y no estaba seguro de qué iba a pasar. Cuando llegó al claro donde había visto al torito por primera vez, se detuvo y miró a su alrededor. El bosque estaba en silencio, y no se veía ni se escuchaba nada. Pero entonces, de repente, el torito apareció frente a él. Su piel brillaba con una luz intensa, y sus ojos parecían arder con un fuego interior. Carlos se sintió paralizado, incapaz de moverse o hablar. El torito se acercó a él, su mirada fijada en sus ojos. Pero entonces, algo extraño sucedió. Carlos recordó las palabras de Don Pedro: «Tienes que mirarlo a los ojos y enfrentarte a tu miedo». Carlos respiró profundamente y miró al torito directamente a los ojos. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Se sintió más fuerte, más valiente. El torito se detuvo en seco, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Su mirada se desvió, y su piel dejó de brillar. Carlos se dio cuenta de que había roto la maldición. Se sintió libre, liberado del control del torito. Pero entonces, el torito habló. Su voz era baja y ronca, y parecía venir de muy lejos. «No has ganado», dijo el torito. «Solo has cambiado de amo. Ahora eres esclavo de tu propio miedo», y con eso, el torito desapareció. Carlos se quedó solo en el claro, preguntándose qué había pasado realmente. ¿Había roto la maldición, o solo había cambiado de amo? ¿Qué significaba ser esclavo de su propio miedo? Carlos se quedó en el claro,
tratando de procesar lo que había pasado. Se sentía confundido y asustado, y no sabía qué hacer a continuación. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a una figura humana emergiendo del bosque. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro, y los ojos que parecían ver más allá de lo que era visible. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, tratando de mantener la calma. Soy la dueña del bosque, respondió la mujer, con una voz que era como un susurro del viento. Y tú, Carlos, eres un hombre que ha sido marcado por el torito. Carlos se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que ahora eres parte de este mundo, respondió la mujer. Un mundo de sombras y miedos, donde la realidad es flexible y el terror es una constante. Carlos se sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, tratando de encontrar una salida. La mujer sonrió, y sus ojos parecieron brillar con una luz maligna. Debes aprender a sobrevivir en este mundo, dijo. Debes aprender a controlar tus miedos y a enfrentarte a tus demonios. Porque si no lo haces, el torito te consumirá, y te convertirás en una parte de este mundo para siempre. Y con eso, la mujer desapareció, dejando a Carlos solo en el claro, con la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma. Carlos se quedó en el claro, tratando de procesar lo que había pasado. Se sentía confundido y asustado, y no sabía qué hacer a continuación. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un hombre que se acercaba hacia él. El hombre era alto y delgado, con el cabello gris y los ojos que parecían ver más allá de lo que era visible. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, tratando de mantener la calma. Soy el guía, respondió el hombre, con una voz que era como un susurro del viento. Estoy aquí para ayudarte a navegar por este mundo. Carlos se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué mundo?, preguntó. El mundo de las sombras, respondió el guía. Un mundo donde la realidad es flexible y el terror es una constante. Un mundo donde debes aprender a sobrevivir. Carlos se sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Debes seguirme, respondió el guía. Debes aprender a confiar en mí y a seguir mis instrucciones. Porque si no lo haces, te perderás en este mundo y nunca encontrarás la salida. Carlos se sintió una sensación de desesperación. No sabía qué hacer, ni a quién creer. Pero algo dentro de él le decía que debía seguir al guía, que debía aprender a confiar en él. Así que asintió con la cabeza y siguió al guía, adentrándose en el mundo de las sombras. No sabía qué le esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Carlos siguió al guía a través del mundo de las sombras, cada vez más perdido y confundido. El guía lo llevó a través de paisajes desolados y oscuros, donde la única luz era la de la luna llena. Finalmente, llegaron a un lugar que parecía ser el fin del mundo. Un abismo profundo y oscuro se abría ante ellos, y el guía se detuvo en el borde. Este es el final del camino, dijo el guía, con una voz que parecía venir de muy lejos. Aquí es donde debes enfrentar tus miedos y tus demonios. Carlos se sintió una sensación de desesperación y terror. No sabía qué hacer, ni qué esperar. Pero antes de que pudiera hacer algo, el guía lo empujó hacia el abismo. Carlos cayó en la oscuridad, gritando de terror y desesperación. Su caída pareció durar una eternidad, y cuando finalmente llegó al fondo del abismo, se encontró en un lugar que parecía ser el infierno en la tierra. El torito de la piel brillante de terror estaba allí, mirándolo con ojos que parecían arder con un fuego interior. Y detrás de él, Carlos vio a la mujer que se decía dueña del bosque, sonriendo con una sonrisa maligna. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo la mujer, con una voz que parecía venir de muy lejos.
Aquí es donde permanecerás para siempre, atrapado en un ciclo de terror y desesperación. Y con eso, todo se volvió negro. Carlos se desmayó, y cuando despertó, se encontró en un lugar que no reconocía. Estaba solo, y no había ninguna salida. Estaba atrapado, y sabía que nunca podría escapar.